soy secretaria adjunta de ATE Capital, que es el sindicato de las y los estatales, tanto a nivel nacional como de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los trabajadores del Estado de la Nación y del gobierno de la ciudad. Y además soy trabajadora del gobierno de la ciudad, lo que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que es un organismo autárquico de control del gobierno de la ciudad. Bueno, ¿qué tienen pensado? ¿Hay algún plan de lucha? ¿Hay movilizaciones? ¿Cómo está la cuestión de los ingresos de los trabajadores? Sí, te cuento. Nosotros venimos de hace unos días, hace pocos días, una movilización que hicimos hacia Jefatura de Gobierno, hacia Uspallata, en contra de lo que es la precarización laboral del gobierno de Rodríguez Larreta, ¿no? Hablamos de precarización laboral porque en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser la ciudad más rica del país, a pesar de contar con los recursos necesarios, tiene 1 de cada 3 trabajadores, 1 de cada 3 están precarizados, es decir, que son trabajadores que no tienen sus derechos laborales garantizados, que tienen salarios de miseria, ¿sí? Tenemos más de 20.000 trabajadores y trabajadoras monotributistas, es decir, contratados por el gobierno de la ciudad. Y la precarización en la ciudad tiene una característica muy particular, que es que los trabajadores no es que se los contrata por un tiempo determinado, son trabajadores que están año tras año, algunos incluso hasta 9 y 10 años, en la misma modalidad de contratación precaria, haciendo las mismas tareas que sus compañeros de trabajo, que están en planta permanente, con estabilidad laboral, y el reclamo principal tiene que ver con esa situación que es estructural, que viene del gobierno de Larreta, pero también del gobierno de Macri, y para que te des una idea, esos trabajadores, algunos cobran 40.000 pesos, ¿no? Y además tienen que pagar monotributo, ingresos brutos, por lo cual su salario disminuye. Digo, hay trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, que son sostén de hogar, y además que están muy expuestos en la tarea que llevan adelante, ¿no? Ahora, ¿el plantel es grande? ¿Es lo mismo contratado que pasantías y ese tipo de cosas que tiene el gobierno? ¿O no, es distinto. En realidad lo que tiene el gobierno son distintas modalidades de contratación. Uno son las locaciones de servicio, que es como el monotributo clásico, pero a eso se le suman convenios con ONGs, asistencias técnicas también, algunas modalidades que son contratos también como precarios, no específicamente lo que es pasantía, pero sí otros tipos de modalidades de contratación, ¿no? Pero todas tienen esta característica, que es que vos haces la misma tarea que el trabajador de planta, pero tenés menos derechos y menos salario. La cuestión de los ingresos. En 2019, antes de la pandemia, el dólar andaba por los 40, 50, hoy está a 180. Y la actualización, ¿cómo se piensa? ¿Cómo está en eso? ¿Cómo queda parado? Mirá, nosotros en la ciudad de Buenos Aires ya venimos con un problema previo, ¿no? Que en realidad le sucede a toda la clase trabajadora en lo que fue la era de Macri, pero en el caso de la ciudad, nosotros en el gobierno anterior de Larreta, este es el segundo mandato de Larreta, ya habíamos perdido alrededor de un 35% de nuestro salario en esos 4 años, ¿no? Ahora, con este nuevo mandato, este año en particular, estamos quedando atrás de la inflación, porque habíamos abierto una paritaria en el mes de febrero, donde se había alcanzado un 30% en 3 tramos, con una reapertura en octubre. Fue tal la situación, como decís, la pandemia, el tema de la falta de recursos suficientes, los trabajadores esenciales, ¿no? Que sostuvieron el Estado y estuvieron todos los días trabajando afuera, necesitamos un aumento, era clave que nos estábamos quedando atrás de la inflación, por eso hubo una reapertura que exigimos, desde ATE Capital estuvimos exigiendo la reapertura de la paritaria, y se alcanzó un acuerdo que llega hasta un 40% en el mes de noviembre, con tramos de aumentos de 5% a lo largo de los próximos meses, y con una revisión en el mes de diciembre. Nosotros vamos a estar también reclamando, y parte del reclamo del otro día es por qué esa revisión sea antes de diciembre, porque nuevamente estamos quedando atrás de la inflación, y a su vez porque los contratados estuvieron con un porcentaje menor que la planta. Porque a ese 10% que tenían de inicio de año se le sumó un 23%, quedan un 33%, con un acumulativo, ponele que un 35%, por lo cual vuelven a estar debajo del resto de los trabajadores y trabajadoras. No, el tema de la nueva normalidad, que se habló mucho, nuevas costumbres, nuevas formas, nuevos compromisos, y hoy en día están llamando a todos que vuelvan a trabajar. ¿Sabe? El Estado dice, vengan todos a trabajar. Algunas cuestiones mínimas, como distanciamiento. Se sabe que la población, a veces los lugares no son tan amplios. ¿Qué están haciendo ATE y qué medidas están tomando con respecto a eso? Por lo menos algunas cosas mínimas de seguridad, ¿no? Más allá del alcohol y todas estas cuestiones. Sí, la verdad que el distanciamiento
están los distintos organismos, digamos, del Estado? Claro, sí. Primero, por ahí contextualizar, desde el inicio de la pandemia, los delegados y delegadas sindicales tuvimos que formarnos en todo esto que sucedía. Empezamos a discutir protocolos de trabajo, empezamos a ver que había elementos de protección que no estaban, ¿no? Incluso antes de esta etapa donde se está llamando digamos, a mayor cantidad de trabajadores, desde el inicio de la pandemia tuvimos sectores como salud, niñez, todo lo que es esenciales que estuvieron trabajando, migraciones, cancillería, etcétera, etcétera. Y de alguna manera el trabajo que nos dimos fue reclamar y revisar todo lo que iba faltando. Si bien hay protocolos, hay cuestiones para tener en cuenta, tanto previo como ahora la vuelta a la normalidad o la nueva normalidad. Se está convocando a trabajadores y trabajadoras desde el 1 de septiembre, tanto en Nación como en Ciudad, pero no es cualquier presencialidad, tiene que ser una presencialidad cuidada. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que revisar los edificios de trabajo. No todos los edificios están en las mismas condiciones. Es decir, lo que se tiene que poder revisar en los protocolos, y ahí aparece el rol central de los delegados y delegadas de cada lugar, es la ventilación, los metros cuadrados, el distanciamiento. No vamos a poder volver la misma cantidad que íbamos a trabajar antes. Tiene que haber burbujas. Esas burbujas tienen que poder tener en cuenta las necesidades de cada sector, la realidad de cada trabajador y trabajadora. Nosotros desde ATE Capital conformamos lo que es la mesa CIMAT, que es la mesa de condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Donde los delegados, junto con la parte empleadora, tienen que poder revisar que todas estas condiciones de trabajo se cumplan para poder llevar adelante una presencialidad cuidada. Pero no solo eso, también las capacitaciones previas. Cuando uno vuelve al lugar de trabajo, tiene que ser capacitado en ese protocolo. ¿Por qué? Porque hay nuevos hábitos que tenemos que ir incorporando. Las zonas comunes, cómo se van a utilizar, los lugares donde uno comía, ¿no? Comía con sus compañeros, el uso de los elementos de trabajo, el distanciamiento, los baños. Hay un montón de espacios que empiezan a tener otras prácticas y para eso necesitamos estar capacitados, ¿no? Lo que no puede suceder de ninguna manera, y por eso desde ATE Capital venimos relevando edificios, venimos capacitando a los delegados, exigiendo a las autoridades, es que efectivamente cada edificio tiene que tener sus particularidades. Habrá oficinas que si no tienen ventilación y demás tendremos que ver que haya una sola persona o que se ventile en algún momento. Sí. Digo, hay cosas para revisar y los sindicatos tenemos un rol fundamental. Y ahí se tiene en cuenta el teletrabajo, por ejemplo, para aquellos lugares que no reúnan el espacio físico. Bueno, acá pueden estar 3, el resto desde la casa. En algunos sectores de trabajo, nosotros lo que estamos planteando es la idea de que pueda haber un sistema mixto los días que uno no puede ir a su lugar de trabajo porque las condiciones no están dadas, porque la burbuja así no lo indica, porque ese día no tengo que ir, que aquellas tareas que se pueda sostener el teletrabajo. Y también lo que se prevé en el ámbito nacional es que se pueda contemplar esto con, por ejemplo, las responsabilidades de cuidado. Digo, los chicos y las chicas, si bien han vuelto a las clases, ya no con burbujas, sino todos los grados, la realidad es que cuando hay un caso, ha pasado, digo, hablamos con cualquier compañero o compañera, les ha pasado a muchos, ante una sospecha se tiene que aislar toda la burbuja. Entonces ese trabajador o trabajadora tiene que quedarse con su hijo o hija en su casa. Bueno, todas esas cuestiones las estamos pidiendo, es por sector de trabajo que uno tiene que ver esa realidad. En particular, en el lugar donde yo trabajo, en la Defensoría del Pueblo, estamos trabajando en esa modalidad mixta, ¿no? En que haya presencialidad algunos días, sobre todo porque a diferencia de otros lugares de trabajo del Estado, en el Estado la presencialidad cumple otra función, ¿no? En el Estado nosotros los trabajadores y trabajadoras sostenemos la política pública, entonces la presencialidad cumple un rol mucho más importante. Y como decía, durante toda esta pandemia hay que decirlo, no es que ahora volvemos a trabajar, sino que los trabajadores estuvieron llevando adelante sus tareas, muchos desde sus casas, con el teletrabajo, otros y otras con tareas presenciales porque habían sido declarados esenciales. De una u otra manera, los trabajadores y trabajadoras estuvimos en el momento, más difícil que podamos recordar. Fuimos los trabajadores y trabajadoras quienes sostuvimos con nuestro cuerpo, con nuestro esfuerzo, los derechos de la población. ¿Cuál es el mensaje que tenés para el plantel de empleados públicos de la ciudad? El mensaje es que venimos pasando un momento difícil, ¿no? Llevamos 14 años de un modelo que muchas veces naturalizamos. Creemos que es la única forma que puede haber o que se puede construir la ciudad. Naturalizamos estar contratados muchos años, tener malas condiciones de trabajo,
Naturalizamos que los jefes puedan convocar o que quieran convocar a trabajadores a militar en la campaña de Cambiemos. Naturalizamos el maltrato, naturalizamos los bajos salarios. Y eso sucede no solo porque hay un modelo político de construcción en la ciudad, sino porque lamentablemente hay una congestión del gremio mayoritario, que es SUTECBA. Y lo que les quiero decir a esos trabajadores y trabajadoras es que hay otra realidad posible, y es con ATE Capital. ATE Capital es el gremio que afilia y defiende a los trabajadores, pero que también piensa y repiensa el sentido de las políticas públicas, el sentido del Estado, de la ciudad que queremos. Los invito y las invito a todos los que nos estén escuchando a que se acerquen, a que se afilien, a que cuestionen, a que se pregunten, porque hay un modelo sindical que es distinto, que lo representamos trabajadores y trabajadoras como ustedes, y los invitamos a ser parte para transformar la realidad y para que el trabajo que llevamos adelante sea para mejorar la vida de las personas en la Ciudad de Buenos Aires, pero no en desmedro de nuestros propios derechos.